Buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Amén, así es. Hermanos, vamos a estudiar la palabra, vamos a retomar nuestros estudios. ¿Recuerdan qué libro estábamos estudiando, qué carta estábamos estudiando? ¿Primera o segunda? Segunda de Timoteo. ¿Qué capítulo? 3. Muy bien, capítulo 3. Vamos allí, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10 al 13, hermanos. Hoy solo vamos a ver 4 versículos. Tres, 10 al 13. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer estos 4 versículos al unísono. Para que se nos queden un poquitico más grabados. Y luego vamos a orar. Segunda de Timoteo 3, 10 al 13. Vamos a la cuenta de 3. 2, 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por este hermoso día, esta bella mañana. Te damos gracias por tenernos aquí alrededor de tu palabra, en oración, en busca de tu presencia, Señor, en comunión como hermanos. Qué hermoso, Señor, es este tiempo. Donde podemos recibir tu palabra, donde podemos ser fortalecidos espiritualmente, Señor, para esta lucha dura que nos toca en la vida, pero confiados, Señor, de que tú estás con nosotros. Oro, Señor, pidiendo, Señor, para que guíes este tiempo, para que hables a nuestros corazones, para que me guíes, Señor, a mí como tu siervo, y pido por mis hermanos, Señor, para que sus corazones también estén dispuestos a recibir tu palabra, Dios, y hables conforme a la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, por esta hermosa carta de Timoteo, y nos disponemos a escuchar, Señor, tu palabra para poder hacer tu voluntad. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Bueno, entonces, segunda de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Rápidamente. Sí, discípulo de Pablo. ¿Qué cargo desempeñaba en la iglesia? Pastor, ¿sí? Un pastor, ¿cierto? ¿En qué iglesia? Ahí sí ya nos ponemos más pesada. Éfeso, muy bien, Éfeso. Joven, exacto, joven. Y esta segunda carta de Timoteo, para dar brevemente un contexto, fue escrita en los últimos años de Pablo. No nos olvidemos de eso. Pablo estaba encarcelado por segunda vez en Roma, ya estaba a punto de morir, ya era un viejito, tenía frío, le pidió el capote, le pidió a Timoteo que le trajera el capote al final del capítulo 4. Y ya él dice, ya estoy a punto de morir, así que voy a dar como esas últimas palabras. ¿Sí? Y las últimas palabras de una persona, usualmente uno dice, quiero escucharlas, ¿cierto? Porque tras un recorrido de muchos años debe tener que decir algo importante, ¿cierto? De valor. Y esto es segunda de Timoteo, por eso son palabras importantes para nuestra vida. Le enseña Pablo a Timoteo cómo conducirse en medio de la iglesia, cómo debe ser su actuar, su carácter cristiano. ¿Sí? Y a la vez también nos habla Dios a nosotros, cómo debe ser nuestro actuar, nuestro carácter, nuestra conducta como cristianos en medio de la iglesia de Dios.
Ahora Jaime nos hablaba la última vez que estuvimos estudiando 2 de Timoteo en capítulo 3 acerca de los tiempos malos y de los tiempos difíciles, que son caracterizados por hombres malos, perversos, amadores de sí mismos, vanagloriosos, blasfemos, cosa que no nos sorprende porque son tiempos que estamos viviendo hoy. Los postreros tiempos no son antes, o sea, no son en 1000 años no, son hoy. Entre la primera y la segunda venida de Cristo son lo que se llaman los postreros tiempos y es lo que estamos viviendo hoy. Un amor enfriado, estamos viendo hombres y mujeres que se rebelan contra Dios, su autoridad, desobedientes, ninguno tiene una verdad absoluta, todo es relativo, hace cada uno lo que quiere, como el libro de los jueces, ¿no? Que cada uno hacía lo que quería, conforme a su parecer. Esos son esos tiempos y vamos a ver, hermanos, en estos versículos un contraste, ¿sí? Un contraste. El título de este sermón es Padecer persecución, el desafío de vivir una vida piadosa. Padecer persecución, 2 puntos, el desafío de vivir una vida piadosa. Ahora, ¿qué es piedad? ¿Qué es piedad, hermanos? ¿Saben? Gracias. Piedad, en el original la palabra eusebos, que es reverencia más específicamente y devoción. Cuando la Biblia habla de vivir una vida piadosa, es una vida en reverencia y en devoción a Dios. Eso es una vida en piedad, ¿sí? Ahora, vivir una vida de piedad es un desafío, ¿sí? Es un desafío para todos como creyentes. ¿Por qué? Porque trae padecimiento, trae persecución, es lo que vamos a ver en esta mañana. Ahora, yo quisiera pararme aquí y decir que si usted es cristiano, se le van a ir sus problemas. A veces quisiera uno decir eso, ¿no? Cree en Cristo y no vas a sufrir de absolutamente nada, ¿sí? Pero la verdad es otra, porque nuestro mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Entonces, hermanos, ser cristiano es hermoso, como dice el himno. O qué hermoso es ser un cristiano. Hay gozo, hay paz, hay alegría, hay propósito. Vamos a ver muchas cosas en esta mañana. Pero no es fácil. Trae padecimiento, trae sufrimiento y debemos estar preparados para eso, ¿sí? Y eso es lo que intenta Pablo hacer con Timoteo. Prepararlo para cuando lleguen esos momentos de sufrimiento no quede como desubicado, ¿cierto? Y termine, no sé, alejándose o desviándose. Muy bien, ser cristiano y vivir una vida piadosa. Yo coloqué aquí algo, un dicho muy coloquial. Dice: no es para muchos, es para machos. No, pero fuera de chiste, hermanos, ser cristiano demanda mucho carácter, demanda mucha fortaleza, ¿sí? Demanda mucha valentía, ¿sí? Porque no es fácil, hermanos, nadar contra la corriente, ¿sí? Nosotros como cristianos nadamos contra la corriente, ¿sí? El mundo dice una cosa, pero la Biblia dice otra. Y poder estar firmes y de pie con nuestras convicciones en medio de esa álgida batalla y lucha del mundo con sus pensamientos y ideologías que nos atacan a nosotros, hermanos, esa es una lucha fuerte, ¿sí? Es una lucha dura y por eso la Biblia dice: vamos a padecer, pero debemos estar preparados para eso, debemos estar preparados para eso. Muy bien, entonces este pasaje que vamos a ver el día de hoy nos va a hablar acerca de el sufrimiento y nos va a retar a tomar decisiones. Nos va a retar a tomar decisiones. Vamos al versículo 10. ¿Con qué palabra empieza este versículo? ¿Qué tipo de palabra es? Un contraste. Muy bien, contraste. Pero es una palabra de contraste y Pablo está contrastando algo. ¿Qué está contrastando Pablo? Por un lado, los hombres malos, malvados, que siguen este mundo,
engañadores falsos maestros, apóstatas, como lo vemos ahí mismo en el capítulo 3, en el versículo 2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y ahí empieza una lista: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Sí? Básicamente describiendo a una sociedad sin Dios. Y lo contrasta ¿con quién? Con Pablo mismo. Con Pablo mismo, en el versículo 10 dice, pero tú has seguido ¿qué? Mi doctrina. Entonces ahí Pablo va a hacer un contraste entre el mundo y él mismo, su ejemplo. Y dice, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. ¿Sí? Entonces hay un contraste, hermanos, esta palabra es importante, porque hay un contraste en quienes viven para sí mismos, conforme a este mundo, y quienes viven para Cristo piadosamente. Y Pablo se pone como ejemplo. Y ahora quiero decirles algo, hermanos, la vida cristiana es una vida de contrastes, ¿sí? Es una vida de contrastes. Y les dejo aquí un principio: vivir una vida piadosa es vivir una vida de contrastes. Así como cuando uno coge el celular y tiene una foto, ¿se han visto que tiene la opción de uno subirle el contraste? ¿Se han alguna vez visto? Entonces, ¿qué pasa cuando uno le suben el contraste? Como que se aprecian mejor la diferencia, ¿cierto? Las diferencias de los colores, en este caso, ¿sí? La vida cristiana es eso, hermanos. Es una vida de contraste, donde nosotros, como cristianos, vivimos una vida completamente diferente. Y se nota la diferencia. Se debe notar la diferencia, más bien, ¿sí? Se debe notar la diferencia entre quienes viven para sí, para este mundo, y quienes vivimos para Dios. Porque, hermano, nosotros somos llamados a ser diferentes. ¿Sí? No sé si usted tiene eso claro, pero somos llamados a ser diferentes. ¿Sí? Nosotros no somos llamados a ser iguales al mundo. ¿Sí? Por eso Pablo hace un contraste, y nosotros debemos generar ese contraste en esta sociedad. ¿Sí? O si no, vamos a seguir viviendo como el mundo, y ¿dónde está la luz? ¿Dónde está la sal que habla la Biblia? Ahora, ¿por qué somos diferentes? Juan capítulo 17, versículos 14 y 16. Juan 17, 14 al 16. En la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesús, que es el contexto, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo ¿qué? Los aborreció. ¿Por qué? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué somos diferentes, hermanos, según este versículo? Porque no somos del mundo. Hay una alabanza que dice: no puede el mundo ser mi hogar. Porque nosotros no pertenecemos aquí no está nuestra morada permanente, ¿sí? Aquí no está nuestro tesoro, nuestra más grande riqueza, no está en este mundo. Por lo tanto, somos diferentes, porque para el mundo su mayor riqueza, ¿en dónde está? Aquí, ¿sí? Y vamos a ver más adelante un poco de eso. Pero, ¿por qué no somos del mundo los que hemos creído en Jesús? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ¿qué? No sois vuestros? Porque ¿qué? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Otra razón por la cual somos diferentes a este mundo, hermanos, es porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que ya tenemos un nuevo dueño y le pertenecemos a ese nuevo dueño que nos compró, ¿sí? Que nos sacó del mercado de esclavos, nos redimió, lo que el pastor Alberto hablaba hace 8 días, nos tomó, estamos como dicen por ahí, en la inmunda, ¿sí? En el pecado, en la oscuridad, y Jesús nos tomó y nos sacó de esa esclavitud. Pero no solamente nos tomó, sino que nos sacó de allí, y no solamente nos sacó de allí, sino nos dio libertad. Sí, eso es lo que conocemos como todo este proceso de redención. Entonces, ¿por qué no somos de ese mundo? ¿Por qué no hacemos lo que hace este mundo? Porque somos de Jesús. Amén. Los que hemos creído en Él, los que hemos entregado nuestra vida a Él. Muy bien. Ahora, en estos versículos que vemos, en este versículo que vemos, hay 7 rasgos de un carácter piadoso. Y quiero hablar de eso. Quiero hablar de 7 rasgos de un carácter piadoso. Eso va a ser como el punto 1. Y el punto 2 va a ser la evidencia de una vida piadosa. Esas son como las 2 grandes divisiones del sermón. 7 rasgos de un carácter piadoso y la evidencia de la piedad. ¿Sí? La evidencia de una vida piadosa. Entonces Pablo dice, pero tú has seguido mi, ¿qué? Doctrina. Entonces le dice a Timoteo, la palabra aquí seguir en el original habla de acompañar de cerca y habla también de investigación. Es curioso, ¿no? O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú me has podido investigar muy de cerca cómo es mi carácter, ¿sí? Cómo es mi conducta, cómo es ese contraste que yo hago sí, como creyente. Y lo primero que le dice es doctrina, ¿sí? Entonces, el primer rasgo de un carácter piadoso es una buena doctrina, ¿sí? Una doctrina bíblica, ¿cierto? Con fundamento en la palabra. La palabra doctrina que habla de una serie de enseñanzas o instrucciones, ¿cierto? Habla de conocer la verdad. Ahora, ¿es importante la sana doctrina para vivir una vida en piedad? Claro que sí, es fundamental. ¿Por qué, hermanos? Porque mi vida no es más que el reflejo de mis creencias y de lo que me han enseñado, ¿sí? Por eso si yo voy a una iglesia en la que me dicen que yo puedo vivir en unión libre, por ejemplo, ¿sí? No, eso no hay problema, tú puedes vivir en unión libre, no sé qué, delante de Dios eso ya es un matrimonio, ¿cierto? O donde me dicen que no hay problema si yo me puedo volver a casar, me casé una vez, pero no hay problema, vuélvase a casar, eso no hay problema, no le funciona el primer matrimonio, pues esperemos que este sí le funcione. Eso es doctrina, ¿sí o no? Y eso va a producir en mi vida, ¿qué? Una conducta. Entonces, si yo no tengo una doctrina basada en la Biblia, mi conducta va a ser mala, no va a ser piadosa. Por eso es importante no solo ir a la iglesia, sino ir a una buena iglesia, sino ir a una iglesia con sana doctrina, donde se predique la verdad, donde yo pueda conocer la verdad y me aferre a ella, Muy bien, vamos a ir avanzando rápido. Entonces, primero doctrina, segundo, ¿qué dice? Tú has seguido mi conducta. Entonces, la conducta está conectado, y todos van a estar conectados, estas características, pero está conectado a la doctrina, porque la conducta es la doctrina en práctica, ¿sí? Es la doctrina puesta en práctica. Entonces, hace referencia a un estilo de vida, ¿cierto? Que va a reflejar qué tanto yo valoro o considero esa doctrina como verdadera, como propia, certera, ¿sí? Porque si yo creo realmente que Jesús es Dios, si creo verdaderamente en el Evangelio, si creo realmente en lo que la Biblia dice, si realmente lo creo, yo lo voy a reflejar con mi vida, es lo natural, ¿sí? Cuando yo creo en algo verdadero, eso se demuestra en mi actuar. Entonces Pablo le está diciendo, yo, como dicen por ahí, predico y aplico, ¿sí? Eso es, predico y aplico. Miren mi conducta, mi estilo de vida íntegro. Tercero, ¿cuál es? Propósito. La palabra en el original para propósito es prótesis,
¿sí? Para que lo entendamos mejor. Prótesis, ¿sí? Quiere decir puesto con una función predeterminada. Ahora, ¿qué es una prótesis? Todos conocemos ese término, ¿cierto? No sé, por ejemplo, se me partió una muelita, se me dañó, ¿tengo qué? Una prótesis. ¿Qué función tiene la prótesis? Sustituir, reemplazar, restaurar la función, en este caso, de masticar, de comer. Entonces tiene como una función predeterminada, ¿cierto? Habla de una función predeterminada. Pablo sabía, hermanos, cuál era su propósito. Y Pablo lo tenía claro, hermanos. En Romanos capítulo 1, versículos 1 y 2, nos lo estamos memorizando en alabanza, vamos a ver si me acuerdo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí habla de eso. Pablo sabía que él había sido llamado para ser apóstol y él tenía claro que había sido apartado para Dios. Pregunta para ustedes, hermanos, pregunta para nosotros: ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Lo conoces? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vives? ¿Por qué naciste? ¿Por qué sigues vivo? Porque Dios te da salud, te sigue dando vida cada día. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Sí? A diferencia del que no conoce a Dios y lo rechaza, nosotros sí sabemos que hay un propósito en nuestra vida, ¿sí? Que nuestra vida tiene sentido. Porque para un incrédulo, la vida no tiene sentido. ¿Saben por qué lo digo? Empezando de que un incrédulo, una persona que rechaza a Dios, no conoce a Dios, cree que fue una casualidad, que su vida es casualidad. Cree que su vida es objeto o resultado de una explosión. ¿Cierto? Entonces, pues yo simplemente fui casualidad, yo simplemente fui un resultado de una explosión. No tengo ningún propósito. A mí nadie me creó con un diseño ni con un plan. ¿Sí me siguen? Entonces, por eso, ¿qué hace el mundo? Ante una persona en el mundo que no sabe cuál es el propósito de su vida, pues lo único que hace es ¿qué? Pues intentar traer felicidad a su vida, ¿sí? Placeres, como llenarse de placeres, porque ¿qué más? Pero nosotros no somos así, hermano. La Biblia nos dice que nosotros nos creó con un propósito. Dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Y desde que estamos en el vientre de nuestras madres, el Señor ya sabía cómo íbamos a ser, cuál iba a ser nuestra personalidad, hasta nuestro físico. Y ya había predeterminado un plan para cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿conoces ese plan? ¿Conoces ese plan? Y si lo conoces, ¿estás viviendo, te identificas con ese plan y ese propósito para el cual Dios te llamó? ¿Sí? Y veamos a Pablo. Pablo era así, él sabía que Dios lo había llamado para predicar y él se identificaba con ese llamado y vivía de esa manera. Isaías 43:7. Vamos a ver, ¿para qué Dios nos creó, hermanos? Aquí lo encontramos en la palabra. Isaías 43:7. Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado. ¿Qué más? ¿Qué más? Y los hice. Ese es el propósito de nosotros como creyentes, iglesia. Darle gloria a Dios en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Ese es nuestro propósito. Y en darle la gloria a Dios, hallamos nosotros satisfacción. Miren, no hay cosa mejor para el hombre que hacer aquello para lo cual él fue diseñado. En eso haya satisfacción, en ello haya plenitud, en ello se halla su mayor resplandor, ¿sí? En hacer aquello para lo cual fue creado. Como todas las cosas, no todas las cosas fueron creadas para algo, ¿no? Si yo no puedo utilizar esto para comer, ¿cierto? Si yo lo puedo utilizar para comer, claro que sí, pero ¿fue creado para comer? No. Y este cosito no se va a sentir bien si yo lo utilizo para comer, ¿sí? Pero si yo lo utilizo para lo que fue creado,
va a hallar plenitud, va a hallar satisfacción, va a hallar propósito. Por eso, hermanos, debemos ir a la Biblia, debemos ir a nuestro diseñador, a nuestro creador. Él nos creó, Él sabe cómo nos hizo y Él sabe qué necesitamos, Él sabe qué propósito hay, para qué nos tiene vivos hoy, porque hay un propósito, hermanos. Y eso es prótesis, ¿cierto? Prótesis es con un trabajo predeterminado, un trabajo predeterminado, es lo que yo les hablaba de ese significado, una función predeterminada. Muy bien, vamos para la siguiente. Fe. ¿Cuántas vamos? ¿Cuáles son? Vamos a recordarlas. Vamos a ver la fe. La fe en el original, la famosa palabra pistis, que habla de una persuasión. Me gusta mucho esa palabra, persuasión. ¿Qué es persuadir? Cuando alguien me persuadió es porque, ¿qué pasó? Me abordó de tal manera que me convenció a hacer lo que él me dijo, ¿cierto? Eso en el original habla de ser persuadido, y Pablo muchas veces en sus cartas habla de que fue persuadido por Cristo, ¿sí? Entonces, Pablo estaba completamente persuadido de la Biblia y de Dios. Pregunta, evaluémonos. Y la idea de analizar cada uno de los rasgos de una vida piadosa es evaluarnos a nosotros. Pregunta, ¿nos sentimos persuadidos por Dios y su palabra? O sea, ¿nos ha persuadido nuestra vida de tal manera que cambió nuestra mente? ¿Cambió nuestros anhelos, nuestros deseos? Eso es lo que dice Pablo. Pablo fue completamente persuadido. Ahora, la fe o esa persuasión, si de pronto hoy en esta mañana dices, no, yo todavía no me siento persuadido por Dios, no me siento convencido. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso, si no estás convencido de Dios, es un síntoma de que falta oír más la palabra de Dios. Es un síntoma de que necesitas profundizar en Dios, en su carácter, en sus planes, en su obrar. Muy bien. Siguiente característica. ¿Cuál es? Cuando estábamos leyendo todos, yo escuché como langanan. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? Como que se estaban durmiendo. Longanimidad. Es una palabra, es difícil de pronunciar, ¿no? Longanimidad. ¿Qué quiere decir longanimidad? Ahora, longanimidad está compuesta de long, que es largo, y inimidad, que es ánimo, ¿cierto? Entonces es largura ¿de qué? De ánimo, ¿sí? Entonces es la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer, Perdón, me estaba viendo la que no era. Sí, es la capacidad que Dios da para uno mantener el ánimo prolongado, lo suficiente antes de expresar el enojo. Es esa capacidad que Dios nos da para nosotros aguantar y retenernos de actuar prematuramente. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces, estoy muy enojado con mi hija, pero soy longánime, entonces tengo paciencia, estoy que la disciplino, pero me aguanto y espero. Entonces me refreno un poco, ¿sí? Para no actuar indebidamente y prematuramente. Ahora, estos son atributos comunicables de Dios que nos da a nosotros. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Bueno, amor, pero antes quiero adelantarme al siguiente, que es la paciencia, porque está muy relacionado con la longanimidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre longanimidad y paciencia? La paciencia habla de permanecer o soportar, ¿sí? Entonces hagan cuenta que tenemos aquí un peso, una maleta grandísima y yo estoy soportando. Eso es paciencia, la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan soportar los desafíos que Él les asigna, ¿sí? Entonces, yo soporto, eso soy paciente, y si lo hago en el tiempo y no actúo indebidamente y prematuramente, estoy siendo longánime también, paciente y longánime, ¿sí?
Ahora, todas estas son características de una persona piadosa y nos estamos evaluando a la luz de ellas. Y ahora sí vamos a hablar del amor, que es ágape, que es ese amor sacrificial, ¿sí? Es ese amor sacrificial. El amor al que se refiere aquí Pablo es amor a Dios. Es amor a Dios. Y la idea es, amo tanto a Dios que me sacrifico y me entrego y me rindo a Él. Esa es la idea. Y si yo amo a Dios, si hay amor por Dios genuino, fuerte, todas estas características que acabamos de ver, el Espíritu Santo las va a producir en nosotros. Va a ser mucho más fácil tenerlas, ¿sí? Si hay amor. Por eso la Biblia es tan enfática cuando dice en 1 Corintios capítulo 13, vamos a leerlo rápidamente como por recordar. 1 Corintios 13 dice, versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser ¿qué? Como metal que resuena o címbalo que retiñe. Sí, entonces yo puedo hablar lenguas angelicales y querer comunicarme con Dios directamente, pero si no tengo amor, es un sonido desagradable. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea, Dios está siendo tan claro acá, le dice, usted se puede sacrificar, usted puede darle todas sus riquezas a los pobres, usted puede ser el más inteligente y conocedor de la Biblia, usted puede hasta hablar una lengua especial para comunicarse con Dios, pero si no tiene amor, nada vale. Pero si tiene amor, todo vale. Si tienes verdadero amor por Dios, pueda que no seas el más inteligente, pueda que no seas el más generoso, pueda que no seas el mejor cristiano, pero si hay amor genuino por Dios en tu corazón, eso es lo que vale. Por eso para Dios es importante que nuestro carácter, hermanos, sea de amor. Y el amor implica sufrir, perdonar. Ahí más adelante lo va a decir es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no se irrita, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahora evaluémonos de estas 7 características, ¿cuál nos falta a nosotros en esta mañana? ¿Sí? Pénselo, no me lo diga, ya el Señor lo sabe, lo importante. Pero ¿en cuál necesito trabajar? ¿En cuál necesito trabajar? Tal vez necesito ser una persona más amorosa, tal vez necesito ser más longánime, más paciente, necesito más fe, necesito más doctrina, o necesito conocer mi propósito. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es, hermanos? Porque es importante, y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a continuar versículo 11. Tengo aquí anotado, como estamos empezando el 2026, vamos a volver una resolución, ese carácter o ese aspecto que falta de nuestra vida, ¿cierto? Para tener un carácter piadoso, vamos a volver una resolución. Este año voy a trabajar en el amor, por ejemplo. Volvámoslo a una resolución, solo es una sugerencia, ¿no? Versículo 11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mi conducta, pero también observa mi sufrimiento. Observa lo que yo he padecido. Y vamos a ver ese ejemplo de Pablo. Pero antes de ver el ejemplo de Pablo, quiero que analicemos en el texto que vamos a leer 2 palabras, persecución y padecimiento. Persecución y padecimiento. ¿Qué es persecución en el original? Es perseguir como un cazador a su presa para destruirla. Eso quiere decir persecución. ¿Sí? Entonces la palabra lo dice, ¿no? Que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces,
Pablo fue como esa presa y ese depredador persiguiéndolo hasta destruirlo. Eso es persecución. Padecimiento, ¿qué es? Es la capacidad de sentir emociones fuertes y profundas como el sufrimiento. ¿Sí? Fuertes y profundas como el sufrimiento. Y esto es lo que vio Pablo y lo vamos a ver a la luz del ejemplo que él mismo da, que son los padecimientos. ¿En dónde? ¿Si me están siguiendo? ¿En dónde los vivió? En Antioquía, en Iconio y en Listra. Vamos a Hechos capítulo 13. Ay, si quieres al final para no demorarme mucho, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, Hechos capítulo 13. Sí, Hechos capítulo 13. Versículo 14, vamos a estarnos saltando varios versículos. Entonces tienen que estar ojos rápidos, buscar rápido. Dice, ellos pasando de Perge, ¿llegaron a dónde? Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga en un día de reposo. Ahora, este era el patrón de Pablo cuando llegaba a un lugar nuevo. Primero a una sinagoga y allí empezaba a predicar el evangelio. Ahora, el resto del capítulo nos habla, bueno, los siguientes versículos de cómo Pablo predicó ese evangelio desde el Antiguo Testamento, yendo por todas las Escrituras, predicaba a Jesucristo. Muy bien, fue tal el impacto que, vamos al versículo 44, al siguiente día miremos qué pasó. Versículo 44 dice, el siguiente día de reposo, se juntó ¿qué? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Se imaginan la cantidad de personas? Ahora no sé cuántas personas habrían, pero supongamos que es Bogotá. ¿Cuántas personas serían? ¿Cuántas personas hay en Bogotá ahorita? 11 millones ya, y ahí por ahí va pasando la cuenta. 11 millones de personas. Entonces se imaginan, suponiendo que sea una ciudad grande, no sé, así sean 1000 personas o 1 millón de personas, es una gran cantidad de personas, ¿no? ¿Y qué pasó? Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de celos. Uy, no, este Pablo sí llena estadios. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces los judíos se pusieron celosos y dijeron, no queremos a este hombre acá. Y vamos ahora a adelantarnos al versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron ¿qué? Persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces los terminaron sacando, ¿cierto? ¿De dónde? De Antioquía. De Antioquía, no Antioquia, ¿no? De Antioquía. Muy bien, capítulo 14, versículo 1. Aconteció que en Iconio, entonces se fueron de ahí para Iconio, que entraron juntos nuevamente en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó que una gran multitud, y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio en la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a afrentarlos, ¿y a qué? Y a apedrearlos. Habiendo sabido, huyeron ¿a dónde? A Listra
y a ver, o sea, imagínense, huya y corra porque por todos lados los amenazaban. Corra de un lugar para otro. Ciudades de Licaonia y toda la región circunvencina. Ahora, ¿qué pasó aquí en Listra? No vamos a leer el pasaje, pero había un hombre que dice que que era cojo de nacimiento y Pablo lo sanó, milagrosamente. ¿Sí? Entonces Pablo lo sanó y la gente empezó a decir, dioses han descendido del cielo. Y empezaron a llamar a Bernabé y a Pablo, a uno Júpiter y a otro Mercurio, y empezaron a ofrendarles, y Pablo dice, ¿usted qué les pasa? Yo soy un hombre como ustedes, también pecador y necesitado de Dios para la salvación, yo no soy ningún Dios, y les dice que se arrepientan y que conozcan a Jesucristo. Pero vamos al versículo 19 de ese capítulo 14, que esto es lo que narra específicamente Pablo en 2 Timoteo, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo que apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba ¿qué? Muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces, eso fue lo que sucedió allí y es lo que Pablo trae a colación en esta carta de segunda de Timoteo. Pablo le dice, mire el padecimiento y el sufrimiento. Por eso les decía las dos palabras, padecimiento y persecución. ¿Fue Pablo perseguido? Como esa presa, ¿cierto? Como ese depredador para destruirlo. Ahora, ¿padeció también? ¿Tuvo sentimientos profundos de sufrimiento? Claro que sí. ¿Se imaginan? O sea, casi estaba muerto. Casi muere lo que se llama lapidado, ¿no? Morir lapidado es morir apedreado. Imagínense ustedes eso. O sea, si a uno a veces, le pegan con una piedra y uno ya, ¿cierto? Imagínense que lo apedreen a uno. El dolor. Y Pablo está diciendo eso, volvamos a la segunda de Timoteo. Pablo está diciendo, dice, mira este sufrimiento en Listra y de todas me ha librado el Señor. ¿Sí? Ahora, esto sucedió en la ciudad natal de Timoteo. ¿De dónde era Timoteo? De Listra. ¿Recuerdan? De Listra, ¿cierto? De Listra. Ahora seguramente Timoteo habría escuchado los sufrimientos de Pablo porque fue grande, entonces para él iba a ser más fácil entender y relacionarse y entender ese sufrimiento de Pablo. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, mira el sufrimiento, eso es lo que es ser un auténtico cristiano. Esto es lo que es verdaderamente vivir para Cristo y vivir una vida piadosa. Una vida piadosa. Y Timoteo debía estar preparado para poder afrontar esos momentos difíciles. Pero no solamente Timoteo, hermanos, nosotros también. Nosotros también. Ahora, ¿estaríamos nosotros dispuestos a sufrir de esa manera como sufrió Pablo? ¿Sí? Ahora, yo creo que aquí en Colombia, o bueno, a menos de que sea en una zona de guerrilla, porque he escuchado de misioneros en zonas donde hay guerrilla que los matan, que es muy duro, pero a nosotros tal vez no alcanzaremos a sufrir ni un pelito de lo que sufrió Pablo, lo que es verdaderamente padecer, ¿sí? Ser perseguidos. Y hay que orar por ellos, pero la pregunta es si estamos dispuestos a sufrir, ¿sí? Si estamos dispuestos a sufrir como cristianos, olemos eso. Ahora hay una palabra esperanzadora, ¿sí? Hay una palabra esperanzadora. Cantábamos acerca de Él me sostendrá, ¿cierto? Confiado estoy en mi Señor, solo en Jesús está mi fe, ¿cierto? Todo esto habla de la confianza en Dios. Y aquí viene una palabra de esperanza, porque dice al final de este versículo, de todas que me ha librado el Señor. O sea, Pablo dice, pues yo he pasado sufrimientos, Timoteo, que usted no se imagina. Y no vamos a mirar pues todos los sufrimientos de Pablo, pero sabemos, si él pasó por muchos sufrimientos y Dios lo libró, y lo libraba, y lo libraba. Y Pablo le dice a Timoteo, si a mí me libró, a ti también te puede librar de los sufrimientos, ¿sí? Conforme a sus propósitos y a su voluntad. Conforme a sus propósitos y a su voluntad. Esto es el ejemplo de Pablo, ¿cierto? Estas son las 7 características de vivir una vida piadosa conforme al ejemplo de Pablo. Ahora vamos a ver la evidencia de una vida piadosa, ¿sí? Ahora ya vamos a pasar de la teoría y vamos a pasar a nosotros, ¿sí? A nosotros. Versículo 12. Y también, ¿qué dice?
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sí? Yo creo que este no es un versículo que le guste enseñar a muchas iglesias, ¿cierto? A muchas iglesias les gusta usted es bendecido, usted es el hijo del rey, usted es afortunado, usted tiene una mansión gloriosa, declare, etcétera, ¿cierto? Pero no, hermanos, o sea, seamos bíblicos, ¿no? La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, y dice, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Sí, hermanos, si estás dispuesto a seguir a Jesús, acostúmbrate a sufrir. Acostúmbrate a sufrir. Acostumbrémonos, más bien. Ahora, algo muy interesante en este versículo dice, y también todos los que quieren. ¿Saben qué significa eso? Que no todos los creyentes quieren vivir vidas piadosas. Esa es una realidad, hermanos. A veces uno quisiera que uno viniera a la iglesia. Eso hablábamos con Jaime, predicándole el evangelio a un chico, que a veces alguien incrédulo entra a la iglesia y quisiera ver a todo el mundo como, ay, todos son súper amor, súper correctos, súper amables, pero no es así, porque no todos viven vidas piadosas. Por eso Pablo dice aquí, Pablo está hablando a creyentes, Pablo no está hablando a incrédulos, Pablo está hablando a creyentes. Dice, todos los que quieren vivir piadosamente, lastimosamente no todos quieren, como creyentes, no todos quieren vivir una vida piadosa. Pero hay unos que sí lo quieren hacer. ¿Sí? Hay unos que sí lo quieren hacer. Hay creyentes que sí quieren jugarse su vida por Cristo, entregarse de lleno, disciplinarse, crecer. Por eso Pastor Alberto decía, hay creyentes que pasan los años y no crecen, porque no quieren vivir vidas piadosas, se estancan y sufren solo disciplina y viven de disciplina tras disciplina. Pero hay otros que quieren vivir piadosamente y estudian, se esfuerzan, ¿cierto? Y crecen, y el Señor los usa grandemente. Pero eso es interesante, hermanos, que no todos quieren. Pero eso también nos habla de que es voluntario, ¿sí? O sea, Dios no te dice, tienes que ser un creyente piadoso, tienes que venir los domingos a la iglesia, tienes que venir a los discipulados, a la oración, tienes que tener un estudio bíblico y tienes que tener un buen testimonio. No. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Pero si no lo haces, pues también hay consecuencias, como todo en la vida, ¿sí? Como todo en la vida. Pero Dios nos dejó un libre albedrío. No somos robots. Dios no nos obliga. Es decisión de cada uno de nosotros. Ahora, es una decisión y es una resolución que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros podemos hacer en este año. Bueno, ¿queremos vivir piadosamente? ¿Queremos ser de esa parte de los que quieren vivir o más bien de los que no? Y queremos seguir pasando una vida más bien silenciosa. Muy bien. ¿Quieres vivir piadosamente? Ahora, cuando habla la palabra vivir, habla de un estilo de vida. En el original es una palabra presente continuo. Todos los que quieran vivir piadosamente no es un día a la semana, hermanos. O sea, yo quiero consagrarme al Señor, pero solamente los domingos de 9 a 11:30. Porque si ya es más de las 11:30 se pasó a la prédica, entonces ya no. Ya me da mal genio, ya no quiero ser piadoso. No, o sea, es un estilo de vida. Es un estilo de vida caracterizado por reverencia, por dependencia de Dios. Como veamos, ¿qué significa piedad? Reverencia y devoción. Entonces, un estilo de vida donde yo soy devoto a Dios, donde yo reverencio a Dios, donde lo honro con todo lo que hago. Y también de dependencia, porque ahí dice los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Entonces, habla de una relación. Yo dependo de Jesús en lo que hago, en las decisiones que tomo. Efesios capítulo 5, versículo 10 y 11 dice, bueno, no lo vamos a leer, pero comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Se lo han escuchado? Claro que sí, comprobando. Entonces, cada decisión que nosotros tomamos, si queremos vivir una vida piadosa de verdad, tenemos que comprobar que lo que yo haga realmente le agrada a Dios o no. ¿Sí? Porque ahí estamos tomando decisiones, si queremos vivir piadosamente o no. No, esto no le agrada a Dios, pero no importa. Como dice Pablo,
Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿sí? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Hay cosas, hermanos, que podemos hacer y no necesariamente son malas, pero no nos convienen. Y ahí se traza la línea entre el que quiere vivir para agradar a Dios en su vida completamente y el que no quiere vivir para agradar a Dios, ¿sí? Por ejemplo, ¿hay algún problema en que yo un domingo no venga a la iglesia porque quiero descansar y me quiero quedar dormido? ¿Pasa nada? ¿Pierdo la salvación? ¿El Señor me va a condenar? No. Pero pregunta, ¿me conviene? ¿Le agrada a Dios? Bueno, si yo me analizo a la luz de a lo que Dios le agrada y actúo conforme a lo que Dios le agrada, estoy viviendo una vida piadosa. ¿Sí? Estoy viviendo una vida piadosa. Por eso en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque es una vida de abnegación, hermanos. Es una vida de abnegación. ¿Sí? Es una vida de abnegación. El que quiera seguir a Cristo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Por eso dice el versículo que estamos leyendo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya aprendimos qué es padecer y ya aprendimos qué es persecución. No lo voy a repetir por tiempo. Juan capítulo 15, versículo 18. Nuestro Señor Jesús ya se lo había dicho a los discípulos, ya los había preparado y hoy quiere prepararnos a nosotros, hermanos, para que podamos permanecer firmes cuando vengan las dificultades. 15:18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, ¿por eso qué? Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Sí? También a vosotros os perseguirán. Ahora, algo hermoso que vemos acá es que cuando alguien nos rechaza a nosotros por ser cristianos, ¿sí? Nuestros ideales, nuestras convicciones, nuestra manera de actuar, no nos está rechazando a nosotros. ¿A quién está rechazando? A Dios, a Cristo, primeramente, ¿sí? Antes que a nosotros. A nosotros. Pero eso va a suceder, porque no somos de este mundo. Volvemos al principio, porque no somos de este mundo. Y es normal y debemos acostumbrarnos a ello. Vamos a padecer persecución. Ahora, tal vez no suframos hoy en día el mismo padecimiento de Pablo o de estos apóstoles que dieron su vida, pero tal vez si nosotros tenemos algún tipo de sufrimiento en nuestra vida, tal vez rechazo en la familia, ¿sí? Tal vez a mi mamá o a mis hijos no les gusta que yo venga a la iglesia, no les gusta que yo me congregue, ¿sí? A mis amigos: ay, usted se volvió cristiano, qué mamera, ¿cierto? Entonces, ay, ya no hace nada, ya no baila, ya no toma, ya no sé qué, ¿cierto? Bueno, ¿cómo vamos a actuar frente a ese tipo de rechazo? Es la pregunta. Porque Jesús dijo: vamos a tener rechazo, ¿sí? ¿Estamos preparados para aceptarlo? O de pronto hay dificultades en la iglesia misma. Vienen dificultades aquí entre los hermanos, o dificultades entre la familia, ¿sí? Entre mi familia, no sé cómo actuar, no sé qué hacer en el hogar. Batallas espirituales internas contra el mundo y contra el pecado, ¿sí? Hay un padecimiento, hay una persecución, pero ese es el costo que debemos pagar si queremos vivir piadosamente. Y es opcional. Si quieres vivir piadosamente, es tu decisión. Pero debes saber que va a haber un costo y que debemos asumirlo, ¿sí? Así como Cristo. Cuando la palabra de Dios dice que Cristo fue a la cruz con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, ¿cierto? Y él sabía que le venía un gran sufrimiento, pero él estaba tranquilo porque sabía que era lo que le iba a venir. Y tenía ese propósito, tenía ese amor que lo llevó a la cruz y estuvo dispuesto a pagarlo, ¿sí? Dispuesto a pagar el precio. Vamos al versículo 3, hermanos, ya para terminar. Dice:
Mas los malos hombres y los engañadores irán ¿qué? De mal en peor. De mal en peor. Engañando y siendo engañados. Mire, hay una promesa para el que quiere vivir piadosamente. ¿Cuál es? Padecerá persecución. ¿Cierto? Eso no es una probabilidad, no es como tal vez vayas a sufrir. No, vas a sufrir. Si vivimos piadosamente, de verdad, como que no pertenecemos a este mundo, sí o sí vamos a padecer persecución. Pero el Señor nos va a librar de muchas de esos sufrimientos, como libró a Pablo. Pero también a los malos, a los engañadores, a los que veíamos en este capítulo 3 al principio, amadores de sí mismos, que buscan lo suyo, etcétera, ellos también tienen una promesa, y es que ¿qué? Van a ir ¿qué? De mal en peor. Tremendo eso, ¿no? De mal en peor. De mal en peor. Engañando, porque ellos, específicamente hablando ya de los falsos maestros, ellos engañan a otras personas, ¿sí? Los desvían de la verdad, los hacen, eso es lo que habla el original, descarriar, hacer descarriar, hacer desviar, hacer vagar hacia el error, ¿sí? Eso hacen con falsas enseñanzas, como les hablaba ahorita. Si no hay una buena doctrina, se van a llevar a las ovejas a tomar conductas incorrectas, no bíblicas. Y ellos engañan, pero no se dan cuenta que ellos mismos son engañados. Y ellos son los primeros que están desviados, y son los primeros que están descarriados y que han vagado al error. Ahora, tal vez no veamos en este preciso momento que estén así. Uno ve a veces una persona en el mundo, o incluso un falso maestro. No sé, no quiero decir nombres, pero uno ve un falso maestro y uno dice, uy, pero mire, anda en severa casa, en severo carro, con escolta, y uno dice, uy, está súper bien. Y hasta podemos ser tentados nosotros a decir, uy, ¿será que entonces más bien me voy para allá? Empiezo a escuchar a Cash Luna, no mentiras. O sea, porque uno a veces se puede tentar por eso, pero si es que le está yendo bien y uno tal vez no vea es eso de ir de mal en peor ahorita, pero la Biblia lo promete y va a ser así, ¿sí? Pero no podemos a veces dejarnos tentar, hermanos, porque el mundo le va mejor a uno que creyente, ¿sí? Porque eso es lo que sufrió Asaf, si no estoy mal, en el capítulo 73 de Salmos. Miremoslo, creo que me da tiempito. Salmo 73. Esta es la experiencia que vivió Asaf, pero que también podemos vivir nosotros. Dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, miren lo que dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas, ahí está hablando de enfermedades, no tienen congojas por su muerte, congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Ahí se habla de que no tienen enfermedades, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, ¿sí ven? Logran con creces los antojos, o sea, ellos sí están re bien, se complacen, tienen muchos placeres. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Versículo 11, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento del Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, ¿sí? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. ¿Sí ven lo que llegó Asaf a decir? No, yo en vano sirvo a Dios, yo en vano soy correcto, yo en vano limpio mi corazón y tengo buenas intenciones y soy correcto en mi vida, en vano limpio mis manos. Dice el versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Se imaginan?
Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mire, aquí hubo un punto de inflexión. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí que el fin de ellos. Bueno, ahí sí ya estamos hablando en otros términos. Sí, está bien, usted no tiene enfermedad, no tiene las mismas congojas, no sufre, tiene bienes, tiene placeres, pero ¿cuál es tu fin? Porque es que, ¿qué es la vida, hermanos? La Biblia dice en Santiago, neblina. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estamos aquí, hermanos. Y lo que importa es el fin, porque ahí se define todo, la eternidad. Ciertamente, versículo 18, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás tu apariencia. Bueno, no vamos a seguir leyendo por tiempo, pero si lo quieren leer, esa es una experiencia que puede pasar el creyente, y por eso tenemos que mirar el fin, hermanos, el fin de nuestras vidas. ¿Cómo queremos terminar nuestras vidas? ¿Cuál es el fin de nuestras vidas? Porque aquí el tiempo pasa muy rápido. Y eso es lo que varias veces Dios enseña. No te impacientes por los que prosperan. Y en ese mismo versículo, en el Salmo 37, cuando habla de este tema, le dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Tú preocúpate por eso. Confía en el Señor. ¿Sí? Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Aquí está haciendo el contraste. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Está hablando de estos hombres malos, perversos, que no se quieren arrepentir. ¿Qué pasa con ellos? Son duros de corazón, no se quieren arrepentir, pero están atesorando ira para un día en el cual Dios va a juzgar a todo el hombre, a todo el mundo, a todo hombre. Versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz. ¿Para quiénes? A todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente. Entonces sí, hermanos, tal vez esta vida puede ser un poquito contradictoria. Los creyentes que hacemos las cosas bien, ante los ojos del mundo nos va mal. Y los que no siguen el camino de Dios, les va bien. ¿Sí? Eso pareciera contradictorio. Pero eso sí lo miramos a la luz de 80 añitos. O 90, no sé cuánto, bueno, 100, creo que hay personas que pasan hasta los 100. Y Dios por eso nos invita a mirar cuál es el fin de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuál es el fin? Porque eso es lo que es verdaderamente real. ¿Sí? O sea, porque finalmente todo lo que podamos obtener o hacer en esta vida, nada nos podremos llevar. Todo se va a quedar acá, todo va a perecer, todo se va a destruir. Pero si invertimos en lo eterno, eso sí no se destruye, hermanos. Eso sí tiene una riqueza que perdura, que es eterna y que está en los cielos, para los que hemos creído en Jesús. Entonces, hermanos, es un desafío a vivir piadosamente que sí trae sufrimiento, pero también hay una recompensa. Y la pregunta también es, bueno, ¿qué áreas de mi carácter debo empezar a mejorar para tomar una decisión de vivir piadosamente? ¿Sí? ¿Qué áreas debo cambiar? Yo les confieso, hermanos, que yo este año dije, yo quiero vivir una vida para Cristo, quiero vivir piadosamente, y reconocí primeramente que necesitaba cambiar, que habían áreas de mi vida que necesitaba mejorar.
y las puse en oración al Señor. Y le dije con nombre y apellido, como dicen por ahí: Señor, yo quiero cambiar esto. Porque yo soy así, yo no quiero ser así, porque esto me impide, esto me bloquea para yo vivir una vida piadosa. Y yo sí quiero vivir una vida piadosa. Y quiero cambiar y quiero tener ese carácter para que cuando vengan las dificultades, cuando venga el padecimiento y la persecución, yo pueda permanecer. Y no termine desviándome o no termine desanimándome. Entonces, pregúntate a ti cuál es esa área que debes mejorar en tu carácter. ¿Sí? Recordemos que el carácter es lo que se forma. El temperamento es con lo que uno nace. Y la personalidad es la mezcla de las dos. Con lo que nací más con lo que yo decidí y lo que querí ser en Cristo. Eso forma mi personalidad. ¿Sí? Eso forma. Entonces la pregunta es: ¿te atreves a tomar una decisión hoy para Cristo? Si eres creyente, bueno, es una decisión de santificación y de consagración. Si no eres creyente, es una decisión de analizar el fin de tu vida. Y que si estás sin Jesús, lo acabamos de leer: enojo, ira, tribulación y angustia. Es una decisión que debes tomar. Bueno, quiero terminar mi vida así. Quiero que después de morir sufra, o prefiero hacer lo bueno, conocer a Jesús, aceptarlo en mi vida y recibir gloria, honra y paz. Por eso Dios envió a su Hijo Jesús. Es el ofrecimiento de Dios a la humanidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Para que todo aquel que ponga su fe en Jesús tenga esa herencia después de su muerte. Porque algún día llegará nuestro día de muerte. ¿Sí? Y quiero traer a colación este caso de Jason Jiménez. ¿Sí? Él dijo: en 5 años me entrego a Dios. Mañana. ¿Y qué pasó? Uno no sabe, hermano. Hoy estamos aquí, salimos de aquí, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué pase con nuestra vida y cómo vamos a terminar nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a presentar a Dios? ¿Cómo nos vamos a presentar a Dios, hermanos? Así que la decisión no es: mañana miro qué hago. Qué triste este final de este hombre. Ahora, sabrá Dios si algún día puso su fe en él, pero si no, bueno, la palabra ya dice específicamente qué pasa y cuál es el destino. Y Pablo animó a Timoteo a tomar esa decisión. Bueno, sirve a Cristo, entrégate a Él, toma una decisión para vivir piadosamente. Forja un carácter para mantenerte en el tiempo en esa resolución que has hecho. Vamos a terminar con 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Pablo dijo, 2 de Timoteo 4, sí. 2 de Timoteo, sí, ¿cierto? 4, 6 al 8, sí, perdón. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya los últimos días de Pablo, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Sí, ya, tomé mis decisiones, guardé mi fe, corrí bien mi carrera, ya puedo partir, tranquilo. Y así partió tranquilo Pablo. El tema es que él más o menos sabía que ya iba a partir, pero uno no. Así que uno debe procurar por vivir todos los días de tal manera que cuando parta, esté tranquilo, ¿no? Y ya miren, lo mejor está por venir, versículo 8, y por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar, hermanos. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, porque ha sido muy claro, Señor. Y nos has hablado de consagrarnos a ti, de querer vivir una vida piadosa. Nos has hablado, Señor, de
de cuáles son esas áreas tal vez en nuestro carácter que debemos empezar a mejorar, a cultivar, Señor, para vivir piadosamente y soportar lo que venga por este corto tiempo, por esta neblina, teniendo nuestra esperanza en nuestro fin, que es muchísimo más glorioso y es eterno. Yo oro, Señor, para que todos los que estamos aquí, Señor, podamos tomar decisiones para ti, radicales, en las cuales haya un contraste de mi vida frente al mundo, que no pase como uno más, como un creyente silencioso, como decía Pastor Alberto, que no nos diferencien si somos cristianos o no. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos más a ti, a entregar más nuestra vida a ti, Señor. Por eso oramos específicamente por esas áreas de nuestra vida que nos impiden, Señor, esa entrega. Estamos aquí para rogarte a ti, Señor, tu Espíritu Santo, tu palabra, que nos transforme y nos cambie y poder vivir una vida con propósito, como veíamos también, un verdadero propósito. También te pido, Señor, por aquellas personas que tal vez todavía ni siquiera, Señor, o apenas están más bien en ese proceso de entregar sus vidas a ti, de creer en tu evangelio, de aceptar el ofrecimiento gratuito y por gracia, que es solo por la fe, de la vida eterna, si ponemos nuestra fe, o a todos los que ponen la fe en Jesús. Oro por estas personas y que también pueda haber un cambio, Señor, un contraste, Señor, un nuevo comienzo, Señor, en sus vidas. Gracias por la exhortación de tu palabra y el ánimo, porque así como Pablo decía que los libraste de todas y cada una de sus tribulaciones, si padecemos también confiamos en que tú nos librarás, Señor, de todas y cada una de ellas, de todas y cada una de esas tribulaciones y persecuciones, Señor. Ayúdanos a confiar en ti y a deleitarnos en ti, Señor. Te damos gracias y hemos orado en Cristo Jesús. Amén.